¿Alguna vez te has preguntado cómo nació una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes que el mundo ha conocido? ¿Cómo es posible que un territorio que hoy ocupa un lugar central en los conflictos geopolíticos del siglo XXI sea, al mismo tiempo, la cuna de imperios que dominaron el mundo miles de años antes de que Roma existiera? Hoy vamos a recorrer toda la historia de Irán, desde sus orígenes más remotos hasta la nación que conocemos hoy, y te aseguro que lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu forma de ver este país. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque mantener viva la historia depende de cada uno de nosotros. La meseta iraní es uno de esos lugares del planeta donde la humanidad parece haber echado raíces con una tenacidad extraordinaria. Situada en el corazón de Asia Occidental, rodeada por el mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico al sur, esta tierra de contrastes geográficos albergó a los primeros grupos humanos que, hace más de 100.000 años, comenzaron a explorar sus valles fértiles y sus montañas imponentes. Los arqueólogos han encontrado evidencias de asentamientos humanos en cuevas como la de Huezmé y la de Bisitún, que datan del Paleolítico Medio, lo que convierte a este territorio en uno de los espacios de habitación humana continua más antiguos del mundo. Estas primeras comunidades de cazadores y recolectores no podían imaginar que estaban poniendo los primeros ladrillos de una civilización que duraría milenios. Con la llegada del Neolítico hace aproximadamente 10.000 años, la meseta iraní experimentó una revolución silenciosa pero devastadoramente transformadora. Las comunidades nómadas comenzaron a establecerse en aldeas permanentes, a cultivar cereales como el trigo y la cebada, y a domesticar animales como las cabras y las ovejas. Yacimientos como Tepe Sialk, en la región central del país, revelan la existencia de comunidades agrícolas sofisticadas que ya practicaban la alfarería, el tejido y formas primitivas de metalurgia hace más de 7.000 años. Estas aldeas no eran simples campamentos improvisados, eran comunidades organizadas con estructuras sociales complejas, rituales funerarios y una vida espiritual que apuntaba hacia algo mucho más grande. La tierra iraní estaba despertando, pero fue en el tercer milenio antes de Cristo cuando la primera gran civilización con nombre propio floreció en estas tierras: el pueblo elamita. Elam fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo antiguo, con su capital en Susa, una ciudad que rivaliza en antigüedad con las más legendarias de Mesopotamia. Los elamitas desarrollaron su propio sistema de escritura, el protoelamita, que aún hoy no ha sido completamente descifrado, y construyeron una sociedad con leyes, comercio organizado y una religión sofisticada. Su influencia se extendió por toda la región, estableciendo contactos comerciales y diplomáticos con Mesopotamia y con los pueblos del Indo, lo que convierte a Elam en uno de los primeros nodos de una red de intercambio cultural verdaderamente internacional. Paralelamente, desde las estepas del Asia Central, comenzaron a llegar oleadas de pueblos indoeuropeos que cambiarían para siempre el perfil étnico y cultural de la meseta. Entre estos pueblos migrantes se encontraban los medos y los persas, tribus arias que a lo largo del segundo milenio antes de Cristo fueron descendiendo hacia las tierras fértiles del suroeste de Asia. Los medos se asentaron principalmente en el noroeste, en torno a la ciudad de Ecbatana, mientras que los persas ocuparon la región conocida como Parsa, al sur. Estos pueblos no llegaron como conquistadores arrasadores, sino como comunidades que se mezclaron, comerciaron y eventualmente compitieron con las civilizaciones preexistentes, absorbiendo su conocimiento y sus tradiciones mientras aportaban las suyas propias. La religión jugó un papel fundamental en la formación de esta identidad proto-iraní. Fue en estas tierras donde el profeta Zaratustra, cuya existencia los historiadores sitúan entre el siglo XVIII y el siglo VI a.C., según distintas tradiciones, proclamó una de las concepciones religiosas más revolucionarias de la antigüedad. El zoroastrismo, basado en la eterna lucha entre el bien representado por Ahura Mazda y el mal encarnado en Angra Mainyu, introdujo conceptos como el libre albedrío, el juicio final y la resurrección, que influirían profundamente en las tres grandes religiones monoteístas que vendrían después. Esta visión del mundo, profundamente ética y dualista, impregnó el alma iraní de una forma que perduró incluso después de que el Islam reemplazara al zoroastrismo como religión dominante. El imperio medo, establecido formalmente en el siglo VII a.C., representó el primer estado iraní verdaderamente organizado en términos políticos y militares. Bajo el liderazgo de reyes como Ciaxares, los medos lograron lo que parecía imposible:
destruyeron el poderoso imperio asirio y arrasaron su capital, Nínive, en el año 612 a.C., sacudiendo los cimientos del mundo antiguo. Este triunfo colocó a los medos como la potencia dominante de Asia Occidental y sentó un precedente decisivo. Los pueblos iranios eran capaces no solo de resistir a los imperios más formidables, sino de derribarlos y ocupar su lugar. Era el preludio de algo aún más grandioso. Comprender estos orígenes remotos nos permite ver con claridad por qué Irán es mucho más que un país moderno con fronteras trazadas en el siglo XX. Es la heredera de una continuidad civilizatoria que se extiende por más de 10.000 años, una tierra donde cada capa de historia está construida sobre otra igualmente rica y compleja. Los pueblos elamitas, los medos, los primeros persas y los seguidores de Zaratustra no fueron actores secundarios de la historia universal, fueron sus protagonistas. Y lo que vendría después con el ascenso de los aqueménidas y el nacimiento del primer gran imperio de la humanidad sería incluso más asombroso. La historia de Irán apenas acaba de comenzar. Imagina un mundo donde un solo hombre, en el transcurso de apenas 2 décadas, logra unificar bajo una misma corona territorios que se extienden desde las costas del Mediterráneo hasta las orillas del río Indo. Imagina que ese hombre no solo conquista, sino que lo hace con una visión de gobierno tan avanzada que los historiadores modernos lo consideran el autor del primer documento de derechos humanos de la historia. Ese hombre existió, gobernó desde las tierras que hoy llamamos Irán, y su nombre resonó durante siglos en los rincones del mundo conocido: Ciro el Grande. Su historia, y la del imperio aqueménida que fundó, es quizás el capítulo más extraordinario de toda la civilización persa. Ciro nació alrededor del año 600 del a.C. en la región de Parsa, en el suroeste de la meseta iraní, en el seno de la dinastía aqueménida, una familia de nobles persas que hasta entonces gobernaba como vasallos del imperio medo. Desde joven, Ciro demostró unas capacidades políticas y militares que superaban con creces las de cualquier líder de su tiempo. En el año 559 a.C., tomó el control del reino de Anshan y comenzó a tejer una red de alianzas y conquistas que transformaría el mapa del mundo antiguo. Primero se rebeló contra el rey Medo Astiages, su propio abuelo según algunas tradiciones, y lo derrotó sin destruir el legado cultural medo, integrándolo en lugar de aniquilarlo. Esta sería la marca distintiva de Ciro: conquistar con inteligencia, no solo con fuerza. La caída del imperio lidio, gobernado por el legendariamente rico rey Creso, fue el siguiente hito en la meteórica ascensión de Ciro. En el año 547 a.C., los ejércitos persas cruzaron el río Alis y derrotaron a los lidios en su propia tierra, en la actual Turquía. Pero lo más sorprendente no fue la victoria militar, sino el trato que Ciro dispensó al rey vencido. En lugar de ejecutarlo o humillarlo, lo mantuvo con vida y, según algunas fuentes, incluso lo convirtió en consejero de la corte persa. Esta actitud de magnanimidad hacia los enemigos derrotados era extraordinariamente inusual en una época donde la masacre y la esclavización de los pueblos conquistados eran la norma. Ciro estaba escribiendo un nuevo manual de gobierno imperial. El golpe más resonante llegó en el año 539 a.C., cuando los ejércitos persas marcharon sobre Babilonia, la ciudad más poderosa y simbólica del mundo antiguo. Lejos de tomar la ciudad por asalto, Ciro fue recibido por sectores de la propia población babilonia como un liberador, aprovechando el descontento que existía contra el impopular rey Nabónido. Una vez dentro de la ciudad, Ciro proclamó lo que hoy conocemos como el Cilindro de Ciro, una inscripción en arcilla que declaraba la libertad de todos los pueblos sometidos por Babilonia, incluyendo a los judíos que llevaban décadas en cautiverio. Este gesto le valió la gratitud eterna del pueblo hebreo, que lo describió en sus escrituras sagradas como un ungido de Dios, el único extranjero en recibir tal honor en toda la Biblia hebrea. El imperio aqueménida que Ciro construyó y que sus sucesores, especialmente Cambises II y Darío I, expandieron hasta sus máximas dimensiones, fue una obra de ingeniería política sin precedentes en la historia de la humanidad. En su momento de mayor extensión, bajo el gobierno de Darío I a finales del siglo VI a.C., el imperio persa abarcaba desde Egipto y Tracia, en el oeste hasta el noroeste de la India en el este, gobernando sobre una población estimada de 50 millones de personas. Ningún imperio anterior había logrado reunir bajo una misma administración tal diversidad de pueblos, lenguas, religiones y tradiciones culturales. Era, en todos los sentidos, el primer experimento global de la historia.
Pero la grandeza aqueménida no residía únicamente en su extensión territorial, sino en la sofisticación de su sistema de gobierno. Darío I dividió el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas que rendían cuentas directamente al rey, y construyó la mítica carretera real, una vía de más de 2.500 kilómetros que conectaba la capital Susa con Sardes, en Lidia. Persépolis, la ciudad ceremonial construida por Darío y ampliada por su hijo Jerjes I, fue el escaparate arquitectónico del poder imperial, con sus colosales relieves que mostraban delegaciones de 28 pueblos diferentes llevando tributos al gran rey. Aquella ciudad de columnas y escalinatas era una declaración de principios. La diversidad, bien administrada, era una fuente de fortaleza, no de debilidad. La religión zoroástrica impregnó la ideología imperial aqueménida de una dimensión trascendental que legitimaba el poder del rey ante sus súbditos. El gran rey se presentaba como el representante de Ahura Mazda en la tierra, el garante del orden cósmico frente al caos y la mentira. Sin embargo, y esto es fundamental para entender el genio político persa, esta ideología religiosa nunca se convirtió en un instrumento de persecución contra las creencias de los pueblos conquistados. Los persas permitían e incluso financiaban los cultos locales de sus súbditos, desde los templos egipcios hasta las sinagogas judías, creando un modelo de tolerancia religiosa que fue excepcional en el mundo antiguo. Comprender la magnitud de lo que los aqueménidas construyeron es comprender por qué el orgullo persa tiene raíces tan profundas y tan justificadas. En un periodo relativamente corto, los persas pasaron de ser una tribu vasalla en las montañas del suroeste iraní a gobernar el mundo conocido con una combinación de poder militar, visión política y tolerancia cultural que no tendría parangón hasta siglos después. El legado de Ciro y sus sucesores no fue solo un legado de conquista, fue un legado de civilización. Y ese legado, aunque el imperio se derrumbaría ante el empuje de un joven macedonio llamado Alejandro, jamás desaparecería del alma iraní. Pocas confrontaciones en la historia de la humanidad han sido narradas con tanta pasión, tanta épica y, hay que decirlo, tanta parcialidad como las guerras entre Persia y Grecia. Durante siglos, la visión occidental de estos conflictos ha estado dominada por la perspectiva griega, la de un puñado de valientes defensores de la libertad resistiendo la marea aplastante de un despotismo oriental. Sin embargo, cuando nos tomamos el tiempo de examinar estos eventos desde el lado persa, el panorama se vuelve infinitamente más complejo, más matizado y, en definitiva, más humano. Las guerras médicas no fueron una lucha entre la civilización y la barbarie, fueron el choque entre dos visiones del mundo igualmente sofisticadas, igualmente convencidas de su propia superioridad. El origen de estos conflictos no fue una agresión persa, nacida de la ambición o el capricho imperial, sino una respuesta directa a la intervención de las ciudades-estado griegas en los asuntos internos del imperio aqueménida. En el año 499 a.C., las ciudades griegas de la costa de Jonia se rebelaron contra el dominio de Darío, primero en lo que se conoce como la Revuelta Jónica. Atenas y Eretria enviaron tropas y barcos en apoyo de los rebeldes, y los atenienses participaron en el incendio de Sardes, una de las ciudades más importantes del imperio. Para Darío, soberano del mayor estado del mundo, esta insolencia no podía quedar sin respuesta, y la respuesta que preparó fue proporcional a la magnitud de su poder. La primera gran expedición persa contra Grecia, en el año 490 a.C., terminó de una forma que nadie en el mundo habría podido predecir. En la llanura de Maratón, un ejército persa fue derrotado por una fuerza ateniense considerablemente más pequeña, gracias a una carga a la carrera que desconcertó a los arqueros persas. La batalla de Maratón fue, militarmente hablando, un revés menor para un imperio de la escala de Persia, pero su impacto psicológico fue incalculable. Para los griegos demostró que los persas podían ser vencidos. Para los persas fue una afrenta que exigía venganza a mayor escala. Fue el hijo de Darío, Jerjes I, quien organizó la respuesta más colosal que el mundo antiguo había visto jamás. En el año 480 a.C., Jerjes movilizó un ejército que representaba sin duda la mayor concentración de poder militar del mundo antiguo. Para cruzar el estrecho del Helesponto, los ingenieros persas construyeron dos puentes de barcas, una hazaña de ingeniería que los griegos contemplaron con asombro y terror a partes iguales. El avance persa arrasó con todo a su paso. Macedonia y Tesalia se sometieron sin resistencia, y las fuerzas de la Liga griega se retiraron estratégicamente hacia el sur. Ese punto fue el desfiladero de las Termópilas,
donde el rey espartano Leónidas y sus 300 hombres se plantaron ante el avance persa durante 3 días que se convertirían en leyenda eterna. La resistencia en las Termópilas no fue una victoria militar griega, fue una derrota, y sin embargo encarnó algo que trascendía el resultado de la batalla: la idea de que existían valores por los que valía la pena morir. La traición de un pastor local llamado Efialtes, que reveló a los persas un camino alternativo por las montañas, selló el destino de Leónidas y sus hombres. Jerjes tomó Atenas, que había sido evacuada, y la incendió, pero la guerra aún no había terminado. La batalla de Salamina, librada en el año 480 a.C., fue el verdadero punto de inflexión de las guerras médicas. Temístocles atrajo a la flota persa hacia aguas estrechas, donde su superioridad numérica se convirtió en una desventaja, y las ágiles trirremes griegas diezmaron a los pesados navíos persas ante los propios ojos de Jerjes. La derrota naval obligó al rey persa a retirarse con parte de su ejército, y al año siguiente, en la batalla de Platea, las fuerzas terrestres persas fueron definitivamente derrotadas. Sería un error histórico interpretar la retirada persa como el colapso del imperio aqueménida. Persia siguió siendo la potencia dominante del mundo durante otro siglo y medio, continuando a interferir en los asuntos griegos, financiando alternativamente a Atenas o a Esparta durante la devastadora guerra del Peloponeso. Las guerras médicas, paradójicamente, estimularon en Grecia el florecimiento cultural de la Edad de Oro ateniense, que tanto debía al contacto y al contraste con la civilización persa. La historia pocas veces es tan simple como la de un vencedor absoluto y un derrotado total. Comprender las guerras médicas desde ambas perspectivas nos permite ver algo profundamente verdadero, que incluso los enfrentamientos más violentos producen intercambios culturales inesperados. Persia y Grecia se miraron a los ojos en el campo de batalla, y lo que cada una vio en la otra la transformó para siempre. Este choque de civilizaciones no fue el fin de ninguna de las dos, fue en muchos sentidos el comienzo de algo nuevo para ambas. Y para Irán, las cicatrices y las lecciones de aquellas guerras quedaron grabadas en la memoria colectiva de un pueblo que aprendería una y otra vez a levantarse después de cada derrota. En el año 334 a.C., un joven rey macedonio de tan solo 22 años cruzó el Helesponto al frente de un ejército de unos 40.000 hombres con una misión que muchos consideraban una locura: conquistar el mayor imperio del mundo conocido. Ese joven se llamaba Alejandro, hijo de Filipo II de Macedonia, y lo que logró en los 11 años siguientes desafía todavía hoy cualquier categoría histórica convencional. La caída del imperio aqueménida ante el avance de Alejandro fue rápida, brutal y en cierto modo inevitable, dado el estado de debilitamiento interno en que se encontraba la dinastía persa. Sin embargo, lo que ocurrió después de esa caída resulta igualmente fascinante. Persia no desapareció, sino que comenzó una de sus transformaciones más extraordinarias. La campaña de Alejandro contra Persia fue una sucesión de victorias militares que asombraron al mundo antiguo. En la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó de forma decisiva al rey persa Darío III, a pesar de estar en franca inferioridad numérica, gracias a la táctica de la falange macedonia y a su propia genialidad táctica. Darío huyó del campo de batalla y fue posteriormente asesinado por sus propios nobles, un final deshonroso para el último gran rey aqueménida. Alejandro tomó Persépolis, la joya arquitectónica del imperio, y según las fuentes antiguas la incendió, ya fuera como venganza deliberada por la quema de Atenas un siglo y medio antes o como resultado de una noche de excesos. En cualquier caso, las llamas que consumieron Persépolis marcaron simbólicamente el fin de una era. Pero Alejandro era algo más que un conquistador. Desde muy joven, educado por el filósofo Aristóteles, había desarrollado una fascinación genuina por la cultura persa que lo llevó a tomar decisiones que escandalizaron a muchos de sus compatriotas macedonios. Alejandro adoptó elementos del protocolo cortesano persa, vistió ropas persas en ocasiones ceremoniales e incorporó a nobles iranios en su administración. Se casó con Roxana, una princesa bactriana, y organizó en Susa una boda masiva. Alejandro no quería simplemente gobernar Persia, quería fusionar los mundos griego y persa en una síntesis nueva, una visión que sus generales macedonios encontraban profundamente perturbadora. La muerte de Alejandro en Babilonia en el año 323 a.C., a los tan solo 32 años de edad, sumió a su inmenso imperio en un caos inmediato. Sus generales, conocidos como los diádocos o sucesores, se lanzaron a una serie de guerras intestinas que durante décadas desangraron los territorios conquistados.
Las tierras iranias cayeron bajo el control de Seleuco I Nicátor, quien fundó el Imperio Seleucida y estableció su capital en Seleucia del Tigris, en la actual Irak. El Imperio Seleucida intentó mantener la visión helenizadora de Alejandro, fundando ciudades de corte griego, pero su control sobre las vastas tierras iranias fue siempre más nominal que real. Fue desde las estepas del Asia Central de donde llegó la respuesta iraní a la dominación helenística. Los partos, un pueblo iranio de origen nómada conocido también como arsácidas, comenzaron a expandirse hacia el sur y el oeste a mediados del siglo III a.C., aprovechando la creciente debilidad de los seleucidas. En el año 247 a.C., el líder parto Arsaces primero proclamó su independencia en la región de Partia, en el noreste del actual Irán. En el año 141 a.C., el rey Mitrídates I tomó Seleucia y la propia Mesopotamia, restaurando el control iraní sobre el corazón del antiguo mundo persa. El imperio parto fue una entidad política fascinante precisamente por su naturaleza híbrida y aparentemente contradictoria. Sus reyes llevaban títulos tanto iranios como griegos, acuñaban monedas con inscripciones en ambas lenguas y patrocinaban tanto la cultura artística iraní como las tradiciones helenísticas. Esta capacidad de absorber y sintetizar influencias culturales diversas, sin perder el núcleo de la identidad iraní, fue la clave de la supervivencia y el éxito parto. En la batalla de Carras en el año 53 a.C., los partos derrotaron al general romano Marco Licinio Craso, quien fue muerto junto con la mayor parte de su ejército. La era que transcurre entre la caída aqueménida y el ascenso de los sasánidas fue en realidad un periodo de extraordinaria resiliencia cultural iraní. El alma cultural de Irán, su lengua, su religión zoroástrica, su tradición artística y su memoria histórica, no solo sobrevivió, sino que demostró una capacidad única para iranizar a sus propios conquistadores. Alejandro quiso ser persa. Los partos aprendieron a gobernar como reyes iranios. Esta capacidad de transformar la conquista en asimilación es quizás la característica más definitoria y más profunda del carácter civilizatorio de Irán, una lección que la historia repetiría con asombrosa regularidad en los siglos por venir. Cuando en el año 224 después de Cristo, un príncipe persa llamado Ardashir I derrotó y mató al último rey parto, Artabano IV, en la batalla de Hormozgan, no estaba simplemente cambiando una dinastía por otra. Estaba proclamando la restauración de algo mucho más profundo, la grandeza del antiguo espíritu aqueménida, la memoria de Ciro y Darío reencarnada en una nueva forma imperial. La dinastía sasánida gobernaría durante más de 4 siglos, convirtiéndose en el último y quizás más esplendoroso capítulo de la civilización persa antes de la llegada del Islam. Su legado artístico, filosófico, religioso y político no solo definió al Irán preislámico, sino que impregnó profundamente a la civilización islámica que lo sucedería. Ardashir I y su hijo Sapor I, los dos grandes arquitectos del imperio sasánida temprano, establecieron desde el principio los pilares sobre los que descansaría toda la construcción imperial. El zoroastrismo fue proclamado religión oficial del Estado, con una centralización jamás vista bajo los partos, y la figura del sumo sacerdote zoroástrico, el Mobad, se convirtió en uno de los pilares del poder político. Sapor I logró capturar vivo al emperador romano Valeriano en la batalla de Edesa en el año 260 después de Cristo, una humillación que los persas inmortalizaron en magníficos relieves rupestres en Naksh-e-Rostam. La rivalidad entre el imperio sasánida y Roma y posteriormente con el imperio bizantino fue el eje geopolítico dominante de los siglos III al VII después de Cristo. Estas dos superpotencias se enfrentaron en decenas de guerras, disputándose el control de Mesopotamia, Armenia, Siria y las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con Asia Central. La rivalidad también generó un intenso intercambio cultural. Artesanos persas influían en el arte bizantino, filósofos griegos encontraban refugio en cortes sasánidas, y Ctesifonte se convertía en uno de los centros culturales más cosmopolitas del mundo antiguo. El reinado de Cosroes I, conocido como Anushirvan, representa la cima dorada de la civilización sasánida. Bajo su gobierno, el imperio experimentó una reorganización administrativa y fiscal profunda que aumentó significativamente la eficiencia del Estado y los ingresos de la corona. Cuando el emperador bizantino Justiniano cerró la Academia de Platón en Atenas en el año 529,
Los filósofos neoplatónicos exiliados encontraron refugio en la corte sasánida, donde Cosroes los recibió con generosidad. Bajo su patrocinio se tradujeron al persa obras de medicina, astronomía, matemáticas y filosofía provenientes de Grecia e India, convirtiendo a Ctesifonte en un auténtico faro del saber universal. El arte y la arquitectura sasánidas alcanzaron una sofisticación y una originalidad que influyeron durante siglos en el arte islámico posterior. Los palacios con sus magníficas cúpulas de ladrillo, los tejidos de seda con sus intrincados motivos de animales reales y fantásticos, los relieves rupestres que narraban victorias militares y escenas de caza regia, y los objetos de plata repujada constituyen un corpus artístico de extraordinaria riqueza. El arco de Ctesifonte, conocido como Tak Kasra, cuya vasta sala del trono tenía una bóveda de más de 30 metros de altura sin columnas de soporte, fue durante siglos el edificio con la cúpula sin soporte más grande del mundo. Sin embargo, el esplendor de la era sasánida tardía estuvo marcado por una contradicción fatal que terminaría por destruirla. Las guerras interminables contra Bizancio, especialmente la devastadora guerra de 602 a 628, en la que Cosroes II llegó a conquistar Egipto, Siria y Palestina, antes de ser derrotado por el emperador Heraclio, agotaron el imperio de manera irreversible. Entre los años 628 y 632, el trono sasánida cambió de manos 12 veces en una espiral de intrigas, asesinatos y guerras civiles que dejó al Estado en parálisis institucional. Cuando las tropas árabes recién unificadas bajo la bandera del Islam comenzaron su expansión hacia el norte, encontraron frente a ellas no al coloso que había humillado a Roma, sino a un gigante exhausto y desgarrado por sus propias contradicciones. La caída del imperio sasánida ante la conquista árabe entre los años 636 y 651 no fue simplemente la derrota militar de un ejército por otro. Fue el fin de un mundo, el cierre de un capítulo de más de 4 siglos durante los cuales la civilización persa había brillado con una intensidad que iluminó a todo el mundo antiguo tardío. El Islam que conquistó Irán no encontró un territorio vacío de identidad, sino una civilización milenaria con recursos culturales, artísticos e intelectuales tan poderosos que terminarían transformando al propio conquistador. El espíritu sasánida no murió con el último rey, se metamorfoseó, se adaptó y resurgió en formas nuevas que definirían la cara del Islam iraní durante los siglos venideros. Hay momentos en la historia en que el mundo, tal como lo conoce una civilización, se detiene y comienza a girar en una dirección completamente nueva. Para Irán, ese momento llegó en la primera mitad del siglo VII después de Cristo, cuando las tribus árabes unificadas por el Islam se lanzaron sobre las fronteras del exhausto imperio sasánida. En menos de 2 décadas, el estado rival de Roma durante siglos se derrumbó, el último rey sasánida murió huyendo como un fugitivo, y las tierras de Irán quedaron integradas en el califato árabe. Irán no desapareció en el Islam, sino que lo absorbió, lo enriqueció y lo transformó desde adentro de una manera que moldearía para siempre el rostro de esta civilización universal. La conquista árabe de Irán no fue un proceso instantáneo ni sencillo. La batalla de Al-Qadisiyah, librada alrededor del año 636 en las llanuras de Mesopotamia, duró varios días y cuyo desenlace estuvo lejos de ser predecible desde el inicio. La batalla de Nijaband, en el año 642, conocida por los árabes como la Victoria de las Victorias, selló el destino del estado sasánida y abrió el corazón del altiplano iraní. El último rey sasánida, Yazdegerd III, pasó los años siguientes huyendo de provincia en provincia hasta ser asesinado por un molinero cerca de Merv en el año 651. La reacción del pueblo iraní ante la conquista fue mucho más compleja y matizada de lo que sugieren tanto los relatos triunfalistas árabes como las narrativas de resistencia total. En muchas regiones, especialmente en las ciudades de Mesopotamia y zonas rurales agotadas por décadas de guerra y presión fiscal, la llegada de los árabes fue recibida con resignación y, en algunos casos, alivio. Los impuestos del califato, aunque gravosos para los no musulmanes que pagaban la yizia, eran en muchos casos comparables o incluso inferiores a los que el Estado sasánida había impuesto en sus últimas décadas de agonía fiscal. Sin embargo, en otras regiones, especialmente en el noreste de Irán, la resistencia fue intensa y prolongada, y algunas áreas no fueron plenamente pacificadas hasta décadas después de la conquista inicial. La conversión de los iranios al Islam fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varios siglos y que nunca implicó una ruptura total con el pasado cultural preislámico.
En los primeros tiempos del califato, muchos iranios adoptaron el Islam, no solo por convicción religiosa, sino también por las ventajas sociales y fiscales que conllevaba la conversión. Otros lo hicieron de manera más genuinamente espiritual, encontrando en el mensaje coránico de igualdad ante Dios y en la comunidad islámica una respuesta a sus aspiraciones más profundas. Incluso aquellos que se convirtieron con mayor sinceridad no abandonaron milenios de tradición cultural iraní. Las festividades zoroástricas como Novruz continuaron celebrándose, la lengua persa sobrevivió, y las concepciones iranias del poder y el orden cósmico siguieron siendo fuerzas activas. Fue precisamente en el seno del califato donde los iranios comenzaron a ejercer una influencia cultural e intelectual de proporciones extraordinarias. A medida que el centro del mundo islámico se desplazó hacia Irak y Siria, las élites cultas iranias, los antiguos administradores sasánidas, los sacerdotes zoroástricos convertidos, los comerciantes y artesanos, se convirtieron en actores indispensables del nuevo orden. Fueron iranios quienes refinaron la administración del califato, quienes introdujeron las tradiciones literarias y filosóficas persas en la cultura islámica naciente, y quienes contribuyeron decisivamente al florecimiento de la Edad de Oro islámica. El Islam había conquistado Irán, pero Irán estaba conquistando al Islam desde adentro. El surgimiento del movimiento Shubíya, una corriente cultural e intelectual que emergió en los siglos VIII y IX y que reivindicaba la igualdad e incluso la superioridad cultural de los persas frente a la aristocracia árabe dominante. Los poetas y escritores shubíes argumentaban que la civilización persa había florecido durante milenios antes de que el Islam existiera, y que la grandeza de la cultura islámica era en buena medida deudora de la herencia cultural iraní. Este debate, librado en el terreno de la literatura, la filosofía y la teología, fue una de las primeras expresiones del orgullo nacional iraní dentro del marco islámico, y sentó las bases para el renacimiento cultural persa de los siglos siguientes. La conquista árabe y la llegada del Islam representan el punto de inflexión más profundo de toda la historia iraní, una transformación tan radical que dividiría para siempre la memoria histórica del país en un antes y un después. Sin embargo, comprender esta transformación como una simple destrucción o como una mera continuidad sería igualmente inexacto. Lo que ocurrió fue algo mucho más sutil y mucho más poderoso, una síntesis. El Irán islámico que emergió no era ni el Irán sasánida ni la Arabia del profeta Mahoma. Era algo nuevo, una civilización híbrida de una riqueza y complejidad extraordinarias, cuya contribución al patrimonio de la humanidad apenas estaba comenzando a desplegarse. Existe una paradoja hermosa en el corazón de la historia cultural iraní. Fue precisamente bajo el dominio de una dinastía de origen árabe, los abasíes, cuando la civilización persa alcanzó algunas de sus cimas más deslumbrantes en el campo del conocimiento humano. Entre los siglos VIII y XII después de Cristo, en las ciudades de Bagdad, Nishapur, Bujara y Samarcanda, médicos, matemáticos, astrónomos, filósofos y poetas de origen iraní iluminaron al mundo con descubrimientos y obras que cambiaron para siempre el curso de la civilización. Esta Edad de Oro no fue un regalo caído del cielo, sino el fruto de una síntesis extraordinaria entre la herencia intelectual persa, la revelación islámica y el legado griego recuperado y transformado. Una síntesis que los iranios lideraron con una energía creativa que asombra incluso a la distancia de más de 1000 años. El traslado de la capital del califato de Damasco a la recién fundada Bagdad, en el año 762 después de Cristo, bajo el califa abasí al-Mansur, fue un acontecimiento de consecuencias incalculables para la cultura iraní. Bagdad fue construida sobre suelo mesopotámico, a escasos kilómetros de la antigua capital sasánida de Ctesifonte, y desde su fundación estuvo profundamente influida por las tradiciones administrativas, artísticas e intelectuales persas. Los visires de la poderosa familia Barmaki, de origen iraní y budista convertida al Islam, dominaron la política del califato durante décadas y convirtieron la corte abasí en un centro de mecenazgo cultural sin precedentes. Bajo su patrocinio y el de los califas que apoyaron su labor, Bagdad se convirtió en la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, con una población estimada de más de 1 millón de habitantes en su apogeo, superando con creces a Constantinopla y a cualquier ciudad europea de la época. Fue en este contexto donde floreció la Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikma en árabe, una institución fundada bajo el califa Harún al-Rashid y ampliada enormemente por su hijo al-Mamun, que se convirtió en el mayor centro de traducción y producción intelectual del mundo medieval.
Allí, sabios de origen iraní, árabe, sirio y griego trabajaron juntos para traducir al árabe las obras fundamentales de la filosofía, la medicina, la astronomía y las matemáticas griegas, indias y persa, preservando y transmitiendo un patrimonio intelectual que de otra manera podría haberse perdido para siempre. La deuda que la civilización occidental tiene con esta institución es inmensa. Gran parte del conocimiento griego que llegó a Europa durante el Renacimiento lo hizo a través de las traducciones árabes realizadas en Bagdad por eruditos en su mayoría de origen iraní. Entre los gigantes intelectuales que produjo el Irán de esta época, la figura de Abu Ali ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, ocupa un lugar de honor imperecedero. Nacido en el año 980 después de Cristo cerca de Bujara, en el actual Uzbekistán, Avicena fue un prodigio que había memorizado el Corán a los 10 años y dominaba la medicina a los 16. Su obra monumental, El Canon de Medicina, fue el libro de texto médico más utilizado en las universidades europeas durante más de 600 años, y su libro de la curación abarcaba con igual maestría la filosofía, la psicología, las matemáticas y la astronomía. Avicena representó el ideal del intelectual universal persa, el hombre que no reconocía fronteras entre las distintas ramas del conocimiento humano y que veía en la razón y en la fe no fuerzas antagónicas sino complementarias. Paralelamente a estos gigantes de la ciencia, la literatura persa vivió en este período un renacimiento de proporciones épicas que dio al mundo algunas de las obras poéticas más hermosas jamás escritas. El poeta Abu al-Qasim Ferdusi, nacido alrededor del año 940 después de Cristo en la región de Jorasán, dedicó más de 30 años de su vida a la composición del Shahnameh, el libro de los reyes, una epopeya de más de 50.000 versos que narra la historia mítica e histórica de Irán, desde la creación del mundo hasta la conquista árabe. El Shahnameh no fue simplemente un poema, fue un acto de resistencia cultural, un esfuerzo titánico por preservar la identidad, la lengua y la memoria histórica iraní, en un mundo donde el árabe dominaba la vida intelectual y religiosa. Gracias en gran medida a la obra de Ferdusi, el persa sobrevivió y floreció como lengua literaria de primera magnitud. Otro nombre iraní que resuena con fuerza universal es el del poeta, matemático y astrónomo Omar Khayyam, nacido en Nishapur en el año 1048 después de Cristo, cuyas rubaiyat, cuartetos filosóficos cargados de una melancolía sensual y una sabiduría profunda sobre la fugacidad de la vida, serían traducidos al inglés en el siglo XIX por Edward Fitzgerald con un éxito arrollador. Khayyam fue también un matemático de primera línea que reformó el calendario persa con una precisión que no sería superada en Occidente hasta siglos después, lo que ilustra perfectamente esa capacidad iraní de cultivar con igual excelencia el verse y la ecuación, la belleza y la verdad. Comprender la magnitud de la contribución iraní a la Edad de Oro islámica es comprender que la historia del conocimiento humano tiene una deuda enorme con estas tierras y con estos hombres y mujeres que eligieron el saber como su forma más alta de servir a Dios y a la humanidad. Médicos, poetas, matemáticos, filósofos y astrónomos de origen iraní no fueron actores secundarios de la civilización islámica. Fueron muchas veces sus protagonistas más brillantes, los que empujaron más lejos las fronteras de lo posible y lo conocido. Su legado no pertenece solo a Irán, sino a toda la humanidad. Y recordarlo hoy no es solo un ejercicio de justicia histórica, sino una fuente de inspiración sobre lo que una civilización puede lograr cuando la curiosidad, la fe y la creatividad se unen en un abrazo fecundo. Hay catástrofes en la historia humana que superan la capacidad del lenguaje para describirlas con plena justicia. La invasión mongola de Irán, que comenzó en el año 1219 después de Cristo bajo el mando de Genghis Khan, fue una de esas catástrofes. No fue simplemente una guerra de conquista como las que Irán había conocido y superado en el pasado. Fue algo cualitativamente diferente, una tormenta de violencia sistemática y devastación deliberada, de una escala que los contemporáneos describieron con un vocabulario apocalíptico. Las ciudades que habían sido durante siglos faros del conocimiento humano fueron arrasadas hasta los cimientos, sus habitantes masacrados o esclavizados, sus bibliotecas quemadas y sus sistemas de irrigación destruidos. El detonante inmediato de la invasión fue un incidente diplomático de consecuencias catastróficas. El Shah Alauddin Muhammad II, gobernante del Imperio Juarazmio, cometió el error fatal de ordenar la ejecución de una caravana comercial enviada por Genghis Khan y posteriormente de los embajadores mongoles que reclamaron explicaciones.
Para Gengis Khan, la muerte de sus embajadores era la afrenta más grave imaginable, una violación de las leyes sagradas de la diplomacia nómada que exigía una respuesta total y sin misericordia. Lo que siguió fue una campaña militar de una velocidad y una eficiencia devastadoras. En apenas 3 años, el ejército mongol arrasó las ciudades más grandes y ricas de Asia Central e Irán Oriental. Las cifras de muertos que registran las fuentes contemporáneas resultan tan enormes que durante mucho tiempo los historiadores modernos las consideraron exageraciones. Sin embargo, la arqueología y la demografía histórica han confirmado que la magnitud de la destrucción fue genuinamente catastrófica. La ciudad de Nishapur, que había sido uno de los grandes centros culturales e intelectuales del mundo islámico, fue arrasada en el año 1221 después de Cristo con una brutalidad que las crónicas persas describen con un horror que todavía se puede sentir a través de los siglos. Merv, otra gran metrópolis del mundo islámico con una población estimada de cientos de miles de habitantes, fue destruida de manera igualmente sistemática. Los sistemas de kanats, los ingeniosos canales subterráneos que llevaban el agua a las ciudades y los campos de las regiones áridas, fueron destruidos deliberadamente, convirtiendo tierras fértiles en desiertos. Bagdad, la joya del califato abasí y la ciudad más grande del mundo islámico, cayó en el año 1258 bajo el mando del nieto de Gengis Khan, Hulagu Khan. El califa al-Mustasim fue ejecutado, envuelto en una alfombra para que su sangre no tocara la tierra, según la tradición mongola que prohibía derramar la sangre de los reyes sobre el suelo. La destrucción de Bagdad fue un trauma civilizatorio de primer orden. La Casa de la Sabiduría, con sus centenares de miles de volúmenes, fue destruida, y según las crónicas árabes, el río Tigris corrió negro durante días con la tinta de los libros arrojados a sus aguas. El fin del califato abasí no fue solo la caída de un estado, fue el colapso de un orden simbólico y espiritual que había estructurado el mundo islámico durante 5 siglos. Sin embargo, y aquí reside uno de los fenómenos más fascinantes de toda la historia iraní, los mongoles no lograron destruir el alma cultural de Irán. Lo que ocurrió en las décadas siguientes a la conquista constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de resiliencia cultural que registra la historia humana. Los propios conquistadores mongoles, aquellos jinetes de las estepas que habían llegado como una fuerza de destrucción pura, comenzaron a ser absorbidos por la civilización que habían intentado aniquilar. Los gobernantes del Ilkhanato mongol de Irán se fueron iranizando progresivamente a una velocidad que habría asombrado a sus antepasados nómadas. El Ilkhan Ghazan, que gobernó entre los años 1295 y 1300 después de Cristo, se convirtió al Islam, adoptó el persa como lengua de la corte y se convirtió en mecenas de las artes y las letras iranias. Fue bajo el patrocinio de los propios gobernantes mongoles iranizados cuando floreció uno de los períodos más brillantes de la miniatura persa y la historiografía islámica. El visir Rashid al-Din Hamadani completó bajo el patrocinio mongol la colección de historias, la primera historia universal verdaderamente global jamás escrita, que abarcaba desde China hasta Europa occidental. La arquitectura de este período produjo obras maestras como el mausoleo de Oljaitu en Soltaniye, cuya cúpula de color turquesa sigue siendo uno de los edificios más hermosos que haya producido jamás la civilización iraní. Incluso en medio de las cenizas de la destrucción, el genio creativo iraní encontró la manera de florecer. Comprender el trauma mongol y la recuperación que siguió es comprender algo esencial sobre la naturaleza más profunda de la civilización iraní, su capacidad casi sobrehumana para sobrevivir lo que parecía insuperable. Irán no salió intacto de las invasiones mongolas, salió transformado, herido en lo más profundo de su demografía y su memoria colectiva, pero también dotado de una nueva capa de experiencia histórica. Las cicatrices del siglo XIII nunca desaparecerían del todo de la psique iraní, pero tampoco impidieron que pocas generaciones después surgiera una de las épocas más gloriosas de toda su historia, la era de los safávidas. En el año 1501 después de Cristo, un joven de apenas 14 años llamado Ismail entró a caballo en la ciudad de Tabriz al frente de un ejército de guerreros devotos conocidos como los Qizilbash, los de cabeza roja. Con una voz que resonaba con la autoridad de quien se siente ungido por la voluntad divina, Ismail proclamó el chiismo duodecimano como religión oficial del Estado iraní y se coronó como primer shah de la dinastía safávida. Ese momento fue uno de los actos fundacionales más decisivos de toda la historia iraní. Con esa proclamación, Ismail I forjaba la identidad religiosa que definiría a Irán hasta el día de hoy.
La decisión de imponer el chiismo como religión de Estado no fue simplemente un acto de convicción religiosa, aunque la devoción personal de Ismail I hacia los imames chiíes era genuina e intensa. Fue también un acto de una brillante astucia geopolítica. Al diferenciarse radicalmente del Islam suní, los safávidas creaban una identidad nacional iraní con fronteras religiosas que reforzaban sus fronteras territoriales. Esta decisión tuvo consecuencias enormes y duraderas. El conflicto entre los safávidas chiíes y los otomanos suníes fue también una guerra de identidades religiosas que ensangrentó el Oriente Medio durante 2 siglos. La batalla de Chaldirán, librada en el año 1514 contra el ejército del sultán otomano Selim I, fue la primera gran prueba de fuego del nuevo estado safávida, y su resultado fue una derrota devastadora. Los otomanos contaban con artillería y arcabuces, armas de fuego que los quizilbash, por razones casi religiosas, se negaban a usar al considerarlas indignas de guerreros. La derrota de Chaldirán forzó a los safávidas a una transformación profunda. Construyeron un estado más centralizado, un ejército más moderno y una burocracia más eficiente. Fue bajo el gobierno del Shah Abbas I, que reinó entre los años 1588 y 1629 después de Cristo, cuando el imperio safávida alcanzó su máximo esplendor político, militar y artístico. Abbas I reformó el ejército, reconquistó los territorios perdidos, estableció relaciones diplomáticas con las potencias europeas y trasladó la capital a Isfahán, que bajo su patrocinio se transformaría en una de las más bellas del mundo. La famosa plaza de Nakhche-Jahan de Isfahán, una de las plazas más grandes del mundo y declarada hoy Patrimonio de la Humanidad, fue su gran obra urbanística. El arte safávida representó una síntesis extraordinaria entre la herencia visual iraní preislámica, la tradición islámica de la geometría y la caligrafía, y los nuevos estímulos que llegaban a través del comercio con Europa y Asia Central. La miniatura persa alcanzó en este período cotas de refinamiento técnico y expresivo que la colocaron entre las cimas del arte universal, con maestros como Reza Abbasi. Los tejidos de seda y los tapices safávidas, exportados a las cortes europeas donde se consideraban objetos de lujo supremo, llevaron los motivos visuales iranios al corazón de los palacios del Renacimiento y el Barroco. La arquitectura, con sus cúpulas de azulejos turquesa y azul cobalto, que parecen fragmentos de cielo caídos sobre la tierra, definió una estética que influiría en el arte islámico de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, debajo del esplendor artístico y el poder militar, el imperio safávida tardío fue minando su propia vitalidad a través de las mismas disfunciones que habían destruido a tantos imperios anteriores. Los shahs del siglo XVII y principios del XVIII fueron en su mayoría gobernantes débiles, dominados por los intrigantes de la corte y por el poder creciente del clero chií. El golpe de gracia llegó en el año 1722, cuando una invasión afgana comandada por el líder Gilsaymir Wais Khan tomó Isfahán y puso fin a más de 2 siglos de gloria safávida. El legado de los safávidas en la historia de Irán es tan profundo y tan omnipresente que resulta difícil exagerarlo. Fueron ellos quienes consolidaron las fronteras aproximadas del Irán moderno, quienes forjaron la identidad chií, quienes elevaron la lengua y el arte persas a nuevas cimas, y quienes establecieron las estructuras de un Estado centralizado con una burocracia clerical. Comprender a los safávidas es comprender las raíces más inmediatas del alma iraní contemporánea, con toda su complejidad, su orgullo, su espiritualidad y sus tensiones irresueltas entre el poder del Estado y el poder de la religión. A lo largo del siglo XIX, Irán se encontró atrapado en una trampa geopolítica de la que le resultaría casi imposible escapar, convertido en el escenario de una rivalidad silenciosa pero despiadada entre el Imperio ruso al norte y el Imperio británico al sur y al este. Este enfrentamiento indirecto, que los historiadores bautizaron como el Gran Juego, fue una competencia permanente por la influencia, los recursos y las posiciones estratégicas en Asia Central, librada en gran medida sobre el cuerpo de un Irán demasiado débil para resistir. La soberanía iraní, que había sobrevivido a Alejandro Magno, a los árabes y a los mongoles, se encontró comprometida de una manera más sutil pero igualmente corrosiva. No por la fuerza de las armas, sino por la presión económica, los tratados desiguales y la humillación diplomática. Tras el colapso safávida, Irán atravesó décadas de caos hasta que la dinastía Qajar logró reunificar el país a finales del siglo XVIII, bajo el gobierno del temible Agha Mohammad Khan. Los Qajar establecieron su capital en Teherán,
una ciudad que creció hasta convertirse en el centro político y administrativo de un estado que carecía de los recursos y el poder militar necesarios para defender su independencia. Las guerras ruso-persas de 1800 a 1813 y de 1826 a 1828 resultaron en la pérdida de los vastos territorios del Cáucaso en virtud de los humillantes tratados de Gulistán y Turmenchay. Estas pérdidas territoriales dejaron una herida en el orgullo nacional iraní que no cicatrizaría en generaciones. El descubrimiento del petróleo en el suroeste de Irán, en el año 1908, fue el resultado de décadas de penetración económica británica que comenzó mucho antes. En 1892, el Shah Nasser al-Din había otorgado al empresario británico Julius de Ruyter una concesión que daba el control virtual de los recursos naturales, los ferrocarriles y la industria del país. La presión popular forzó la cancelación de esta concesión, pero el episodio reveló la profundidad de la penetración extranjera y la debilidad de un Estado que vendía su propio futuro para financiar los lujos de una corte desconectada de su pueblo. Fue precisamente esta combinación de humillación exterior y corrupción interior la que generó el caldo de cultivo para el despertar político iraní de finales del siglo XIX y principios del XX. La figura del filósofo y activista Jamal al-Din al-Afghani, de origen iraní, ejerció una enorme influencia en la articulación de un discurso de resistencia al imperialismo occidental y de reforma del mundo islámico. En Irán, este despertar tomó una forma dramática con la Revolución Constitucional de 1906, un movimiento que unió a clérigos chiíes, comerciantes del bazar, intelectuales modernistas y líderes tribales en la demanda de una constitución y un parlamento, el Majlis. Fue la primera revolución constitucional del mundo islámico y una de las primeras en Asia, una muestra extraordinaria de la capacidad política iraní para generar ideas transformadoras incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, la revolución constitucional encontró en su camino obstáculos que terminarían por frustrar sus aspiraciones más profundas. El nuevo Shah, Mohammad Ali, con el apoyo de una brigada de cosacos entrenada y comandada por oficiales rusos, bombardeó el Majlis en 1908 y suspendió la constitución desencadenando una guerra civil. En 1907, Gran Bretaña y Rusia habían firmado el Tratado Anglo-Ruso, que dividía Irán en esferas de influencia, sin molestarse siquiera en consultar al gobierno iraní. La rabia que este tratado generó en la opinión pública iraní fue uno de los combustibles más poderosos del nacionalismo, que definiría la política del país durante el siglo siguiente. La Primera Guerra Mundial convirtió a Irán en un campo de batalla entre potencias extranjeras, a pesar de su declaración oficial de neutralidad, con tropas rusas, británicas y otomanas operando libremente en su territorio. Al terminar la guerra, la debilidad extrema del Estado Qajar quedó expuesta de manera irreparable, y el escenario estaba preparado para que una nueva figura fuerte, nacionalista y modernizadora tomara el control. Ese hombre llegaría en la forma de un oficial del ejército llamado Reza Khan, que en 1921 dio un golpe de Estado y en 1925 se coronó Shah, iniciando la dinastía Pahlavi. Irán estaba a punto de entrar en el siglo más turbulento, contradictorio y transformador de toda su historia milenaria. Pocos países del siglo XX condensaron en tan pocas décadas tantas transformaciones tan radicales y tan dolorosas como Irán. En el transcurso de apenas 50 años, Irán pasó de ser una monarquía semifeudal a un estado que intentó modernizarse a marchas forzadas. Luego vivió el primer experimento de democracia genuina, lo vio aplastado por un golpe de estado y finalmente explotó en una revolución popular. Cada uno de estos episodios dejó heridas profundas en el tejido social iraní, heridas que se superpusieron unas sobre otras hasta crear la compleja estratigrafía de resentimientos, esperanzas y contradicciones que define al Irán contemporáneo. Reza Shah Pahlavi emprendió una transformación del Estado iraní inspirada en el modelo de Mustafa Kemal Atatürk en la Turquía contemporánea. Construyó un ejército moderno, una burocracia centralizada, un sistema ferroviario nacional y universidades al estilo occidental, arrancando al país de siglos de atraso institucional con una velocidad y una brutalidad que no toleraba objeciones. Su política de laicización forzada incluyó la prohibición del velo islámico para las mujeres y del turbante para los hombres que no fueran clérigos certificados, medidas que chocaban frontalmente con la identidad religiosa de millones de iraníes. En 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán y lo forzaron a abdicar en favor de su hijo Mohammad Reza,
un joven de 21 años que heredaba un trono enormemente frágil. Los años 40 y principios de los 50 fueron, paradójicamente, el periodo más vibrante de la historia política iraní moderna. Con el poder del Shah debilitado y un parlamento relativamente libre de funcionamiento, surgieron partidos políticos, sindicatos, periódicos independientes y movimientos sociales de una vitalidad asombrosa. En este contexto emergió Mohammad Mossadegh, que se convirtió en primer ministro en 1951 con un mandato claro: nacionalizar la industria petrolera iraní, controlada por la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo. La nacionalización del petróleo fue recibida en Irán con una euforia popular que era el cumplimiento de una aspiración de dignidad nacional que trascendía la economía para convertirse en un símbolo de soberanía recuperada. La respuesta de Gran Bretaña y Estados Unidos fue contundente y despiadada. Londres organizó un boicot internacional al petróleo iraní que estrangulaba la economía, y Washington autorizó a la CIA a organizar un golpe de Estado. En agosto de 1953, la Operación Ajax derrocó al gobierno democráticamente elegido de Mossadegh, que fue arrestado, juzgado y condenado a prisión domiciliaria hasta su muerte. Mohammad Reza Shah regresó al poder apoyado por la potencia extranjera, que supuestamente debía proteger al mundo libre, y la herida que ese golpe dejó en la conciencia política iraní fue tan profunda y duradera que todavía hoy estructura el modo en que millones de iraníes interpretan las intenciones de Occidente. Los años siguientes al golpe fueron los del intento de Mohammad Reza Shah de construir una modernización acelerada sobre los cimientos de un autoritarismo cada vez más sofocante. Su programa de reformas, la Revolución Blanca, incluyó la reforma agraria, el sufragio femenino, la extensión de la educación y la industrialización acelerada, todo ello financiado por los crecientes ingresos petroleros. Estos logros materiales coexistían con la represión sistemática de toda oposición política por parte de la temida policía secreta, la Shabak, entrenada por la CIA y el Mossad israelí. La modernización del Shah era real, pero llegaba acompañada de una humillación política que resultaba insoportable para amplios sectores de la población. El descontento con el régimen del Shah fue acumulándose durante los años 70 como agua detrás de una presa cuyas grietas se multiplicaban sin que nadie con el poder de actuar quisiera verlas. La oposición era tan diversa como el propio país: marxistas, nacionalistas laicos, islamistas radicales y el clero chií encabezado por el ayatolá Jomeini, cuya voz llegaba a Irán a través de cintas de casete copiadas y distribuidas clandestinamente. En 1978 las protestas comenzaron a multiplicarse y el día 10 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah abandonó Irán para no volver jamás, llorando en el avión que lo llevaba al exilio. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini aterrizó en el aeropuerto de Teherán ante una multitud de millones de personas que lo recibieron como a un libertador. Lo que siguió fue la instauración de la República Islámica, un sistema de gobierno que combinaba elementos de la democracia representativa con la doctrina chií del Velayat-e-Faqih, el gobierno del jurista islámico supremo. La revolución iraní de 1979 no fue simplemente el derrocamiento de un dictador, fue la primera revolución del siglo XX que rechazó tanto el capitalismo occidental como el socialismo soviético en nombre de una alternativa religiosa propia. Apenas un año después del triunfo de la Revolución Islámica, Irán se vio arrastrado hacia el conflicto armado más devastador de su historia moderna. En septiembre de 1980, Saddam Hussein lanzó una invasión a gran escala del territorio iraní que desencadenaría 8 años de guerra de trincheras, ataques con armas químicas y destrucción masiva. La guerra Irán-Irak se prolongó hasta 1988 y causó entre 400.000 y 1 millón de muertos, forjando en el pueblo iraní una conciencia colectiva de resistencia y sacrificio. La generación que combatió en esa guerra lleva sus cicatrices con una dignidad silenciosa que resulta imposible comprender sin conocer la profundidad del sufrimiento que vivieron. La muerte del ayatolá Jomeini en 1989 y el ascenso de Ali Jamenei como nuevo líder supremo inauguraron una nueva fase de la República Islámica marcada por tensiones crecientes. Los sectores más conservadores del clero y las instituciones de seguridad, atrincherados en torno al liderazgo de Jamenei, defendían una interpretación rígida de los principios de la revolución y una política exterior de confrontación con Occidente e Israel.
Los sectores reformistas representados por presidentes como Mohammad Yatami, elegido en 1997 con apoyo popular abrumador especialmente entre los jóvenes y las mujeres, buscaban una apertura política interna y normalización con el exterior. Esta tensión estructural entre conservadores y reformistas, entre el poder elegido por el voto popular y el poder no elegido de las instituciones revolucionarias, definió la dinámica política iraní durante las 3 décadas siguientes. El programa nuclear iraní se convirtió en el gran punto de fricción entre la República Islámica y la comunidad internacional a partir de la primera década del siglo XXI. Cuando se reveló la existencia de instalaciones nucleares no declaradas, comenzó una crisis diplomática de décadas que llevó a la imposición de sanciones económicas cada vez más severas. El gobierno iraní insistió en que su programa nuclear tenía fines exclusivamente pacíficos, invocando su derecho soberano al enriquecimiento de uranio, mientras sus adversarios argumentaban que las dimensiones del programa solo tenían sentido como parte de un esfuerzo por desarrollar capacidad nuclear militar. El acuerdo alcanzado en 1915 en Viena, el Plan de Acción Integral Conjunto, pareció abrir una ventana de oportunidad para la normalización, pero la retirada unilateral de Estados Unidos en 1918 bajo Trump hundió el proceso. La sociedad iraní del siglo XXI es un organismo vivo de una complejidad y una vitalidad que los titulares de los medios internacionales raramente logran capturar en toda su dimensión. Con una población de más de 85 millones de personas, de las cuales más del 60% tienen menos de 30 años, Irán posee uno de los perfiles demográficos más jóvenes y mejor educados de toda la región. Las universidades iraníes producen anualmente decenas de miles de ingenieros, médicos, científicos y artistas, y la tasa de alfabetización femenina ha pasado del 30% al 95%. Una transformación que coexiste paradójicamente con las restricciones legales que limitan la autonomía de las mujeres. Esta contradicción entre el potencial humano y las restricciones institucionales es quizás la tensión más explosiva que acumula la sociedad iraní contemporánea. Las protestas que sacudieron al país en distintos momentos de las últimas décadas expresaron con una elocuencia trágica la profundidad de esas tensiones. El movimiento verde de 1909, surgido tras la controvertida reelección de Mahmoud Ahmadinejad, llenó las calles de Teherán con millones de manifestantes que reclamaban libertad y transparencia electoral. Las protestas de 1919, desencadenadas por el aumento del precio de la gasolina, se extendieron a decenas de ciudades con una violencia que reveló la magnitud del descontento popular en sectores más amplios y empobrecidos de la sociedad. El levantamiento de 1922, iniciado por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, bajo el grito de mujer, vida, libertad, demostró que una nueva generación de iraníes estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Contemplar a Irán únicamente a través del prisma de sus conflictos y sus tensiones sería cometer el mismo error que cometen quienes reducen la historia de esta civilización milenaria a sus momentos más oscuros. El Irán de hoy es también el país donde se produce un cine de una calidad artística reconocida en festivales prestigiosos, donde los poemas de Hafez y Rumi se recitan de memoria en los hogares y los parques, donde la hospitalidad es una virtud casi sagrada. Irán es la heredera de 10.000 años de civilización ininterrumpida, de imperios que gobernaron el mundo conocido, de poetas que hablaron del amor con una belleza que el tiempo no ha podido marchitar, de un pueblo que ha sobrevivido a Alejandro, a los mongoles, al colonialismo y a décadas de sanciones sin perder jamás la conciencia de quién es. Si has llegado hasta aquí, has recorrido junto a nosotros más de 10.000 años de una de las historias más extraordinarias que la humanidad ha vivido. La historia de Irán no es solo la historia de un país, es parte de la historia de todos nosotros, de la civilización humana en su conjunto. Si este viaje te ha enriquecido, te invitamos a dejar tu like, a suscribirte a este canal y a compartir este video con alguien que también merezca conocer esta historia increíble. Porque mantener viva la memoria de las grandes civilizaciones es en el fondo una forma de mantener viva nuestra propia humanidad.